Hechos 20, 29 y 30. Amén. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pueden tomar asiento, hermanos, palabra de nuestro Dios. Vamos a dejar esta mañana el tiempo a nuestro hermano Alejandro. Hermano, bienvenido. Que el Señor lo bendiga. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Sean todos bienvenidos nuevamente a la casa de nuestro Dios. Vamos a orar para comenzar. ¿Qué le parece? Inclinamos el rostro. Amante Padre, en esta hora queremos abrir su palabra. Permita que su Santo Espíritu redarguya nuestros corazones. Que pongamos atención porque sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos. Acompáñenos, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios nos dice ahí mismo en Hechos, en capítulo 20, que acabamos de leer la lectura bíblica, dice el apóstol Pablo: porque yo sé que esto, de que después de mi partida se levantarán o entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar tras sí a sus discípulos. Saben, hermanos, que a través de la historia hemos visto que el mensaje de Dios siempre ha sido estorbado por personajes en cada época, que ha sido siempre un problema porque creen traer un mensaje de Dios. Y vamos a ver en esta mañana una breve historia, porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día, después del chasco de 1844, fue levantada por Dios para, número uno, para proclamar el Evangelio. Número dos, para que pudiéramos conocer las verdades que se habían perdido en la época oscura, para que nuevamente las verdades resurgieran y que pudiera la Iglesia Adventista conocerlas, aprenderlas, vivirlas y enseñarlas a otros. Pero el principal mensaje era de ir a predicar el Evangelio a otras almas que perecen. Vamos a ver el tema, ahora sí, por favor, si me lo pueden ayudar. Vamos a ver que la Iglesia Adventista se organizó en 1863. Y a partir de que la Iglesia Adventista se organiza, Dios le empieza a revelar verdades porque ellos van conociendo. Entre ellos los pioneros adventistas que le llaman, algunos Irán Epson, Stephen Haskell, John N. Andrews, Jaime White, Urias Smith y otros más. Elena de White también. Y todos ellos, algunos traían ciertas enseñanzas no correctas, pero como Dios les iba revelando, ellos iban entendiendo. Gracias. Muy amable. Dios les iba dando entendimiento para que pudieran ir creciendo. En 1863, Dios le da la reforma pro salud a la Iglesia Adventista. En 1872 le da la reforma de la educación. Y en el 1874, la reforma del vestido. El propósito de Dios es que nosotros podamos vivir de una manera más apartada del mundo. Pero resulta de que como Satanás sabía que esta iglesia era la que iba a desenmascarar, o la que desenmascara todos los engaños del enemigo, Satanás empezó a levantar hombres, y vamos a ver ahorita. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros como con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo da buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que, ¿por qué dice ahí? Por sus frutos lo conoceréis.
Cuando se organiza la iglesia adventista, inmediatamente Satanás empieza a trabajar para levantar hombres eminentes de la iglesia y para que ellos empiecen a dar temas diferentes. Vamos a ir viendo. Se levantó este hombre que se llamó Marvin Canry. Este hombre dice aquí que fue prominente líder de la iglesia adventista. Era un reconocido en aquel tiempo, pero más tarde se apartó de la iglesia y se unió a otras corrientes cristianas. Este hombre empezó a rechazar los escritos de Elena de White, diciendo que no eran inspirados, porque al principio él aceptaba ciertas cosas, pero ciertas cosas no. Y vamos a ver cómo los grupos disidentes aceptan unas cosas de Elena G. de White y cuando se les presenta otras ya no las quieren. ¿Sí me explico? Y cuando uno les presenta a los disidentes los escritos de Elena de White, dicen, es que los jesuitas la modificaron, por eso no lo aceptamos. Pero cuando ellos te presentan a ti mensajes de los escritos de White, esos sí no han sido modificados por los jesuitas. Canry se convirtió en un crítico feroz del movimiento y de sus enseñanzas, particularmente en lo que respecta a la autoridad de los escritos de Elena de White, una de las fundadoras de la iglesia adventista. Él cuestionó la inspiración divina de los escritos y refutó varios de los principios doctrinales de su iglesia. Él no aceptó el ministerio sacerdotal del santuario. Él dijo que Cristo, cuando resucitó en el año 31, Él no ascendió para entrar al lugar santo, porque en el cielo está el lugar santo y el lugar santísimo. Cristo está trabajando en el ministerio sacerdotal en el cielo. Este hombre dijo, la expiación fue terminada inmediatamente cuando Cristo asciende en el año 31 y Cristo pasó de allá al lugar santísimo directamente. Así es que eso de que 1844, que el lugar santísimo, que el juicio de lo que está haciendo Dios, nada de eso. Digo, no hay nada de eso, no se preocupen. Él empezó a refutar y él escribió un libro que se llama Mi renuncia al adventismo. Y aparte de otras enseñanzas que trae, que hasta ahorita siguen con ello. Eso fue en 1887. En 1888, la iglesia adventista fue confrontada por los líderes porque llegó el mensaje de la justificación por la fe. Y hubo ahí un encuentro entre la conferencia en Buttercliff y ahí fue que hubo unos encuentros fuertes. Pero después de eso que pasó, no vamos a hablar ahorita de 1888, a Elena de White, como apoyó a dos jóvenes, a Wagoner y Jones, Elena de White, la conferencia la manda a Australia en 1890. Y le dicen, vete a predicar, a hacer nuevas iglesias, trabaja allá, y la mandan junto con su esposo. Perdón, su esposo ya había fallecido, ella sola se va. Y entonces, mientras ella estaba en Australia, se levanta una mujer que se llamó Anna Phillips. Esta mujer dice que tuvo visiones y sueños también como Elena de White. Y escribió varios escritos que persuadió a A.T. Jones y en cierta manera a John Waggoner, los que predicaron la justificación por la fe. Sus afirmaciones fueron susurradas entre algunos de los miembros laicos y naturalmente causaron preocupación y comentarios. O sea, Anna Phillips, no tengo la foto porque no aparece, pero Anna Phillips, ella empezó a decir que ha tenido visiones y que Dios le está dando autoridad para hacer varias cosas. Una de las preocupaciones de Elena de White, dice, en ese tiempo fue la manera torpe en la que algunos hermanos destacados de Norteamérica se relacionaron con Anna Phillips con sus pretensiones de recibir revelaciones especiales de Dios. Y esta mujer empezó a hablar que la autoridad ahora la tenía ella y ya no Elena de White. Y empezó a mostrar varios escritos. No voy a detallar mucho porque si hubiera ese tipo de enseñanza aquí en la iglesia o aquí en Colima, pudiéramos hablar de ella bien a detalle. Estoy pasando nada más quienes fueron disidentes. Hay algunos otros, pero estoy poniendo los importantes. De ahí vino John Waggoner. Este hombre fue el que dio la justificación por la fe junto con A.T. Jones, un mensaje poderoso para la iglesia en 1888.
Pero este hombre, John Waggoner, fue un miembro destacado de la iglesia en sus primeros años. Sirvió como un líder de la obra, especialmente en áreas como la publicación, la evangelización, pero sin embargo, en 1897, ella empezó en cierta manera a leer los escritos de Anna Phillips también. Y él empezó poco a poquito a descuidarse. Y entonces, dice, comenzó a alejarse de las enseñanzas fundamentales de la iglesia, especialmente en relación con la autoridad de los escritos, lo mismo. La disidencia siempre ataca el ministerio sacerdotal de Cristo, el santuario celestial, y empieza a atacar también la autoridad de Elena G. de White. Aceptan unos, pero cuando se ven acorralados y se les muestra otros escritos, empiezan a tener dudas. Dice aquí, ahora, ¿cuál era el asunto de Waggoner? Waggoner empezó a sacar la afinidad espiritual. Fíjense lo que hizo Waggoner. Waggoner dijo, miren, nosotros somos tan espirituales ya, que yo puedo relacionarme con otra mujer aunque tenga mi esposa y tener relación con ella y no pasa nada. ¿Por qué? Porque mi espiritualidad no va a caer, ni voy a fracasar, sigo siendo hijo de Dios, puedo seguir predicando porque yo ya estoy en otro nivel. Él decía eso y se divorció. Por consecuencia se divorció. Y él también empezó a decir la transferencia del pecado, que no era cierto que nosotros podemos transferir el pecado, porque cuando ya estás en un nivel espiritual, el pecado puede estar ahí sometido y lo vas alejando tú mismo. Y eso contradice lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dijo Pablo en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses? Luego nosotros los que vivimos seremos ¿qué? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y por qué vamos a ser transformados? Porque esto corruptible, dice Pablo, que te vestirá de incorruptibilidad. Pero este hombre decía, no, nosotros podemos alejar. Y empezó a cuestionar nuevamente el santuario celestial, donde Cristo está en el lugar santísimo, recibiendo los pecados. Así es que este hombre empezó a tener un problema y empezó a decir que ya la carne se santifica, y de ahí vino este movimiento. Se levantó el pastor Davis y el pastor Donnell en 1899. Se levantó esta disidencia en Indiana en 1899, influenciados por el movimiento pentecostal. Propusieron una religión totalmente emocional, con música estridente. Dice aquí, para llevar a las personas a un estado de sensacionalismo y poder sentir que eso era una experiencia religiosa y profunda con Dios. Ellos dijeron, hermanos, la iglesia es muy aburrida. Vamos a cantar, a bailar, a danzar y a cantar porque a eso le agrada a Dios. Salmo 150 dice que con panderos danza y vamos a alabar a Dios, porque de esa manera también nosotros nos hacemos espirituales. Y empezaron a ver la vida cristiana y a espiritualizarla de manera con la carne santificada. De hecho, Elena de White dice que antes de que Cristo venga en estos tiempos, se va a volver a ver otro movimiento en la iglesia adventista que ya se está dando, de hombres y mujeres que empiecen a cantar, a danzar como los pentecostales, a hacer ruido y que de esa manera glorifican y alaban el nombre de Dios. Así es que se vino esa. Elena de White estaba viva en todo este tiempo. Y Elena de White le tuvo que hacer frente. Por eso Elena de White dijo, ¿cómo sufre mi corazón al ver que en los últimos tiempos todo esto se va a volver a repetir con más fuerza? Y entonces vino este hombre, John Harvey Kellogg. ¿Sí conocen los cornflakes, los Kellogg's? Pues este hombre fue el que los inició. Una de las razones principales de la ruptura de Kellogg con la iglesia adventista del séptimo día fue su interpretación del santuario celestial. Lo mismo, si se dan cuenta, que es una doctrina central para los adventistas. Según la creencia adventista, Jesús entró en el santuario celestial después de que ascendió, después de su ascensión, para llevar a cabo una obra de intercesión, lo cual culminará en la purificación del santuario y el juicio final. Esta interpretación se basa en el libro de Daniel y en la visión de Elena de White. Miren, voy a hablar poquito nada más de él. El doctor Kellogg, Elena de White y Jaime White lo recogieron joven,
Cuando Dios le dio la reforma Pro Salud, les dijo que tenían que trabajar en hacer baños fríos, calientes, contrastes, cómo poder trabajar. Entonces, Elena de White tuvo que ir a ciertas partes donde hacían los baños de contrastes, fríos, calientes, cómo tratar con presas, cómo el barro y todo eso. Iba este jovencito. Más adelante, este joven se fue preparando y para esa época, ¿sí? Para esta época del año 1900, del siglo XX, inicios del siglo XX, fue a estudiarse a Europa este joven. Y fue 10 veces mejor en todo el mundo como médico cirujano. Una eminencia. Bien, Dios lo dotó con una inteligencia tremenda, fuertemente. Al grado que él empezó a hacer el sanatorio de Battercliff, él lo dirigía, donde había más de 700 pacientes. Pero él empezó a tener ideas panteístas. Pan significa todo, Teos significa Dios. Él empezó a decir que todo es Dios, porque llegaban pacientes y decían, ¿qué tienes? ¿Cáncer? Ahorita te pongo barro, un tratamiento en ayuno de vegetales por 3 meses, te tratamos para poder las respiraciones en el aire, vente a caminar a través del oxígeno y en 3 meses se te quita el cáncer. Él empezó a adjudicar que Dios estaba en el barro, que Dios estaba en los vegetales, que Dios estaba en la naturaleza y que a través de los árboles y a través de todo, ahí está Dios, sin darle la honra y gloria a Dios. O sea, John Carlo se empezó a sentir independiente y la gente se sanaba, pero nunca le empezó a dar la gloria y la honra a Dios. Entonces Dios, viendo todo este conjunto de apostasía y de disidencia, Dios manda un fuego al sanatorio de Battercliff como el de California, que ni los bomberos podían apagar. Ustedes búsquenlo en Google. Entonces John Carlo dijo, entonces ahora ¿cómo le hago? Como tengo muchos conocidos, porque llegaron gente de la política a curarse, gente de dinero. Entonces dijo él, yo voy a hacer un libro que se llama El Templo Viviente. Kellogg aquí dice, sin embargo, desarrolló una interpretación distinta en el santuario que expresó en su obra Living Temple, que se llama el libro del Templo Viviente, una publicación en 1903. Él dijo, yo voy a sacar un libro en 1903, ¿en dónde creen? En la publicadora de Battercliff. Cuando saca ese libro, la publicadora se incendia completamente. Nadie se explicó por qué. Pero ni los mismos bomberos pueden saber por qué. Porque Dios estaba llamando la atención de que ese libro completamente panteísta, donde alejaba completamente a la humanidad y más al pueblo de Dios. Y por eso es que este doctor Kellogg dijo, a mí no me importa, yo sacando el libro lo vendo, saco más y empiezo a hacer. Por lo tanto, su decadencia, Dios lo fue alejando hasta llegar al grado de su perdición. Ahora, Elena de White a esto le llamó la apostasía alfa. Y dice ella que para nuestros tiempos la omega iba a ser mucho de mayor intensidad. Ahora, todo esto estaba pasando y llega otro. O sea, la iglesia adventista no ha descansado, hermano, de la disidencia. Llega Richard Conradi. Este movimiento de reforma adventista en 1914 en sus raíces en la historia interna de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, particularmente en las tensiones doctrinales y organizacionales que surgieron en los principios del siglo XX. Este movimiento fue una escisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que se originó debido a los desacuerdos sobre las cuestiones doctrinales y prácticas eclesiásticas. ¿Qué pasó con el movimiento adventista de la Reforma? Resulta que en la Primera Guerra Mundial empezaron a mandar de Estados Unidos jóvenes para la guerra, pero la iglesia corporativa tuvo que abogar en la cuestión política con los militares para que los jóvenes no portaran armas, que sí fueran a la guerra, pero que estuvieran en cocina, ayudantes de enfermeros, que pudieran atraer a los pacientes, a los heridos, los trajeran, les ayudaran a cambiar, a bañar, a hacer todo ese tipo de cosas, pero que no portaran armas, por favor. Pero en ciertas circunstancias algunos portaron debido a la guerra que se necesitaba. Y en esa cuestión, ¿qué pasó?
Hubo varios puntos, dice aquí, de conflicto dentro de la iglesia del séptimo día, particularmente en relación con la enseñanza de la justificación por la fe y prácticas en la iglesia, ¿sí? Y entonces empieza a ver, abajo dice abajo, uno de los puntos, dice, clave que generó desacuerdo en la membresía de los adventistas, que servían ¿en dónde? En el ejército en la Primera Guerra Mundial. Y entonces se apartan los adventistas, dicen nosotros vamos a ser pacifistas, vamos a agarrar la reforma pro salud, la reforma del vestido y vamos a hacer en esta parte, todos nos vamos a arrodillar, todos vamos a hacer esta parte, porque aquí sí vamos a hacer la voluntad de Dios. Yo pregunto, hermanos, hasta aquí, ¿alguna manera la iglesia no le ha presentado la reforma pro salud? ¿Sí o no? ¿Le ha presentado la reforma del vestido? También, ¿sí? Todo lo que ellos dicen, la iglesia se lo ha presentado, pero la pregunta es, ¿forza a Dios las conciencias de los humanos y de los de la iglesia? Pero estos grupos sí forzan, te meten miedo y empiezan a decir que si no utilizas una falda larga hasta el suelo, estás en rebeldía contra Dios. Que el mensaje de la verdad presente es la reforma pro salud. Ojo, así como me vende pachoncito, yo soy vegetariano, ¿no? Tengo la reforma. Pero no ando insistiendo a los demás porque eso es individual. Porque la iglesia bastante material tiene y se predica acerca de ello. Pero una de las partes particulares de los disidentes es la reforma pro salud, la reforma del vestido, ¿sí? Que tienen que hacer esto y otros más. Ahorita vamos a ir viendo. Después de llega un hombre, fíjense, Víctor Tacho Hutep en 1930. Víctor Tacho Hutep fue un líder religioso que fundó el movimiento davidiano y un grupo que se separó de la iglesia adventista del séptimo día con sus creencias que compartían algunas similitudes. Este grupo tiene algo característico que más adelante vamos a ver. Porque este grupo pues acepta que la iglesia adventista es la iglesia de Dios. Lo que otros que se levantaron decían que no, que ya habían caído, que eran Babilonia. Pero estos dicen, es la iglesia de Dios, pero hay apostasía, ¿sí? Y vamos a ver, dice aquí, que los adventistas, dice particularmente en relación con la interpretación de profecías. Este grupo en especial, hermanos, ha cambiado todos los principios de interpretación profética que ahorita vamos a ver, ¿sí? Y este hombre se levantó, Víctor Tacho Hutep, y también se adjudica como mensajero del Señor, como profeta. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, porque vamos rápido. Luego salió en 1980 Desmond Ford. Desmond Ford fue un teólogo pastor adventista del séptimo día, que es conocido principalmente por sus posiciones controversiales en cuanto a la interpretación de ciertos aspectos de la doctrina adventista, particularmente, ¿qué dice? El juicio investigador. Desmond Ford, lo mismo que los demás. Cristo no entró en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Eso de 1844 no existe. Y bla, bla, bla. Cuestionó toda esa manera y los escritos de Elena de White. Lo mismo. Vamos rápido porque el tiempo me gana. Tengo mucho que hablar. Hoy en nuestros días también tenemos estos que se llaman Víctor Sambisen. Se separó de la iglesia adventista en 1993. Es un español. Y su doctrina que trae es de los 6,000 años. Cristo viene en los 6,000 años. Y dicen, el 2031 vienen los 6,000 años y el 2027 viene la ley dominical. Y ahorita, ¿cómo creen que está ese grupo? Contentísimos, ¿saben por qué? Porque Trump está dando cambios en Estados Unidos y están, no, viene la ley dominical, prepárense. Hombre, están bien contentos porque aparentemente se le está alineando lo que está sucediendo en el mundo y ellos lo agarran para poder meter ese virus a todo adventista. Todos ellos tienen algo en particular. Trabajan con la iglesia adventista. La mayoría es con la iglesia adventista, siempre. Y viene Christian Silvan, que se separó de la iglesia también en 1995, que no creen en el Espíritu Santo. Esta disidencia, este grupo disidente, hermano, está muy fuerte. Yo he tratado con ciertas personas de estas y ellos son los que tienen, ¿cómo se dice? Muchas bases, según ellos, fundamentales, que en cierta manera
pueden engañar a quien sea. ¿Sí? Están muy fuertes. Incluso ya hay pastores que ya se adhirieron a ellos, hombres ahorita que están predicando esto, y todos ellos, sus enseñanzas son la verdad presente. Todos dicen, es que esta es la verdad presente, esta es la verdad presente. Todos se manejan como verdad presente. Hasta aquí, hermanos, más o menos hay otros que se han levantado, que después podemos ver, pero a mí lo que me interesa es que si aquí hubiera alguno de esos disidencias aquí, hablaría yo más de ella. Pero ¿qué creen? Tenemos un grupo disidente aquí en Colima, y son estos: Víctor Tacho Jutep. Víctor Tacho Jutep nació en Bulgaria, ¿sí? Se convierte al adventismo en Chicago, Illinois, en 1919. En 1928 se movió a California y en 1929 fue elegido como director de la escuela sabática. En 1930 Dios le empieza a hablar, según él, y saca un libro y sus estudios que se llama La vara del pastor. ¿Sí? Y como él tenía influencia dentro de la iglesia, empieza a tener adeptos, empieza a hablarles a los dirigentes, pero hermanos, a mí me encanta Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre, cuando ve el peligro, siempre también levanta hombres dentro de la iglesia para hacerles frente. Y cuando ve que ellos van más allá de lo que quieren ser, así como el doctor Kellos se quemó el sanatorio y se quemó la publicadora de Battercliff. Vamos a hablar de este hombre, porque este hombre empieza con su primera enseñanza, es la matanza de Ezequiel 9. Él habla de que hay una matanza para los adventistas. Y vamos a ir viendo cómo interpretan. Primero es por qué él se adjudica como profeta. Todos estos libros y más ha sacado este hombre, y sus seguidores hasta el día de hoy, que su sede está en Waco, Texas, tienen estas enseñanzas, estos libros, y ahí los sacan. Y me llama la atención de que ellos, este grupo, su misión es que hay que predicarles a los de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la gracia se cierra primero para los adventistas y luego para el mundo. Ellos nunca van a predicar a nadie, es más, no saben predicar. Ellos siempre van a estar con los de la iglesia y ven que alguien que es nuevo y empiezan a hablarles y empiezan a conquistarlos y quererles meter el virus de la disidencia. ¿Y por qué digo esto? Fíjense, vamos a ver cómo este Víctor Tacho Jutep se dice ser el relevo de Elena de White. Este falso maestro, que es davidiano y ahorita en la actualidad está muy fuerte en las redes sociales, este es un davidiano de la vara del pastor, pero se adjudica como adventista. Y este hombre dice que él es adventista del séptimo día, porque los davidianos nunca le van a decir que son de la vara del pastor, ni davidianos, soy adventista del séptimo día. Su misión es estar aquí. Si usted lo corre, ellos se alegran. Si usted los trata, se sienten en decir, ay, caray, me tienen miedo. Pero ellos, aunque les diga los que les diga, no se van a ir, porque ellos traen en su cabecita una misión, ¿sí? Levantar, predicar a los adventistas la apostasía que hay, para que los 144,000 salgan de aquí, porque de aquí van a salir de la iglesia adventista. Ahorita vamos a ver con esto algo bien importante, pero aquí está. Víctor Tacho Jutep, sacando un escrito de Elena de White. Este escrito de Elena de White, nosotros vamos a ver que en este escrito, ella tiene una visión donde cuando Dios le revelaba a Elena de White mandaba el mensaje y lo suavizaba. O sea, Jesús le decía, te mando que digas esto, o sea, fuerte, un mensaje fuerte para la iglesia. Y Elena de White decía, ay, que está muy fuerte, me duele decir eso a los hermanos. Y entonces el ángel se le aparece a Elena de White y dice, vamos. Y en eso tiene una visión, eso está en primeros escritos, una visión con Jesús, donde ven a un hombre desgarrado, como todo golpeado, así muy feo, desfigurado, y Elena de White se espanta.
Y le dice Dios, si tú desgarrado de las ropas, desgarrado completamente de las ropas. En otras palabras, las ropas en Apocalipsis significa carácter. Y ese hombre estaba desgarrado de las ropas. Elena de White lo ve, se espanta y le dice Jesús, esto te va a pasar a ti si tú sigues suavizando el mensaje que yo te doy. Tal como te lo digo, dilo a la iglesia. No le quites ni le pongas, no lo suavices. Y entonces ahí una persona, me trajo una pieza blanca en visión, me pidió que cortase la tela de los vestidos, y ahí va todo eso. Y entonces Elena de White dice, es que tengo 20 años ya de sirviendo a Dios en los mensajes, y entonces dice ahí, la persona volvió a repetir cartas, corta los vestidos, perdón. Y en este párrafo, Víctor Tacho Hutet le ha hecho creer a sus seguidores que él es el relevo. Dice, no ha llegado todavía el momento de ¿qué? De tu relevo. Ya está. Este es el relevo de Elena de White. Este es el relevo. Pero resulta que esto se escribió en inglés. Y como esto se escribió en inglés, hay ciertas cosas que no se tradujeron correctamente al español. Y entonces yo me fui al inglés. Y nomás traducí esa parte, lo de arriba. Y donde dice relevo, no dice relevo, dice recortar las prendas, tu liberación no ha llegado. Elena de White dice, me siento cansada de que soy rechazada, algunos vituperada porque algunos no aceptan mi mensaje. Pero Dios le dice, corta las ropas porque vale la pena seguir trabajando para dar el mensaje. Y entonces ella, al sentirse cansada, dijo, recorta las prendas, tu liberación todavía no ha llegado, o sea, tu momento de descansar. No está hablando de un relevo ni de nada de eso, pero ellos lo ponen así. Y ahora vamos a ver, hasta aquí, vamos a ver, voy a ir para atrás, vamos a ver por boca de este hombre, que se dice ser adventista del séptimo día, pero es de la vara del pastor, cómo es que Víctor Tacho Hutet, utilizando la Biblia y el espíritu de profecía, torciéndola completamente, vamos a ver qué dice la palabra de Dios y qué es lo que dice el espíritu de profecía y cómo ellos trabajan. Ojo, esta es una pruebita, 5 minutos, vamos a ver en fracciones estos videos. Vamos al primer video, por favor. Escúchenlo, pongan mucha atención. Vamos a ver el video, el primero. Les dije que hay 2 cómputos de tiempo de 430 años. ¿Cuántos? 2. Hay 2 veces 430 años, 2 veces. La primera vez, o el primer cómputo de 430 años, se ubica en el Antiguo Testamento. Y hay otros 430 años que se ubican en el Nuevo Testamento, nuestro tiempo. Los 430 años del Antiguo Testamento están registrados en Éxodo 12. Lea todo el capítulo, ahí dice 430 años. Pero los 430 años del Antiguo Testamento empezaron, y lo leí, que lo dijo la hermana White, que empezaron los 430 años cuando Dios llamó a Abraham. Ahí empezaron los 430 años, llamó a Abraham Dios. Y terminaron los 430 años cuando Moisés allá en el Sinaí recibió las 2 tablas de piedra, que eran los 10 mandamientos. Era un mensaje en 10 palabras, era un mensaje en 10 mandamientos. Básicamente Moisés, al finalizar los 430 años, recibió un mensaje de parte de Dios. Ojo, sí checan. Él empieza a decir, ok, el espíritu de profecía dice que Elena de White en Patriarcas y Profetas dice que efectivamente los 430 años comenzaron con Abraham. Pero fíjense cómo empieza a manipular las escrituras para poder dar un mensaje. Está hablando de un número de 430 años. Y vamos a ver cómo da la aplicación. Porque dice que terminaron esos 430 años, ¿en dónde? ¿Sí se fijaron? Cuando Dios le dio a Moisés las tablas de piedra. O sea, ya habían salido de Egipto. Póngame por favor Éxodo 12:40. Vamos a ver qué dice la Biblia, si efectivamente los 430 años terminaron cuando Dios le dio a Moisés las tablas. Un versículo anterior, por favor. Y dice, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado, ¿de dónde? Ya habían salido.
porque había un leudado por cuanto, dice, cuanto echándolos de los egipcios no habían podido detenerse ni aún prepararse comida. ¿Qué sigue? El tiempo, ¿qué dice ahí? Que los hijos de Israel habitaron el Egipto, ¿cuánto fue? El que sigue. Y pasados los 400, ¿qué? ¿En qué día? Cuando Dios le dio a Moisés las tablas de piedra. En el mismo día salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra. Pero como este hombre habla muy emocionado y utiliza un fragmento del espíritu de profecía y una parte de la Biblia y con todo su hablar la interpreta, empieza a forzar los versículos, tumba todos los métodos de interpretación profética, la hermenéutica y la homilética, de tal manera que quiere que la gente escuche el virus y el veneno que ellos tienen. ¿Sí me explico? Ahora, ¿él por qué está sacando los 430 años? Porque quiere justificar cómo se levantó, cómo Dios aparentemente levantó a Víctor Tacho Hutep. El video que sigue, por favor, hermano, el 2. Ojo, vamos viendo, fíjense cómo maneja. Vamos a mostrar cuándo fue llamado Martín Lutero, porque ese es el inicio de los 430 años. ¿Qué les parece? Abran conmigo su Biblia, ahí en Génesis 37, versículo 2, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba las ovejas de con sus hermanos. ¿Qué edad tenía José? 17 años. ¿Y qué pasó con José cuando tenía 17 años? Pues Dios lo llamó a Egipto para que le fuera su representante en Egipto a los 17 años. Ahora apunten por favor. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483. Ahora, ¿a qué edad fue llamado José para representar a Cristo allá en Egipto? A los 17 años, ya lo leí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A la fecha de nacimiento de Martín Lutero le vamos a sumar los 17 años. Vamos a sumarle. Entonces, sume ahí, 1483 más 17 años, ¿cuánto le da? A ver, en el año 1500, a los 17 años, Martín Lutero fue llamado. ¡Wow! Pero ministro no tiene otra evidencia. Yo tengo otra evidencia, se las voy a dar, agárrense. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, el versículo 8. Miré y vi un caballo amarillo, su jinete se llamaba Muerte, y el sepulcro lo seguía, y le fue dado por poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, hambre, peste y con las bestias de la tierra. Pero dice que se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra. Entonces apunta ahí, cuarta parte de la tierra. Esto se va a poner buenísimo porque ahora voy a sacar el libro El conflicto de los siglos. En la introducción, ahí lo va a encontrar, en la introducción dice: por espacio de 6000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, está hablando por espacio de 6000 años. Y así sucesivamente podemos ir viendo. Tenemos en la página 572 de Conflicto de los Siglos, dice cerca de 6000 años. Tenemos Historia de la Redención en la página 412, habla de los 6000 años. No hay duda que el tiempo de gracia para la tierra solamente son 6000 años. En el cuarto sello nos da la clave. Apocalipsis 6, el versículo 8 dice que al jinete y al caballo se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra. Entonces, la tierra completa se le da de gracia de tiempo 6000 años. Entonces, si a este poder solo se le dio la cuarta parte, vamos a ver cuánto es la cuarta parte. Lo único que tenemos que hacer es tener ahí el total, que son 6000 años, y de los 6000 años lo dividimos en 4. ¿Cuánto nos da? Entonces, 6000 años dividido 4 es 1500. Dice que el cuarto sello
se le dio poder sobre la cuarta parte. Significa que una cuarta parte es 1500. Y justo en 1500 Martín Lutero fue llamado por Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, completamente destruye todos los métodos de interpretación, pero son bien merolicos. Empiezan a decir, mira esto, vamos a sacar, wow, esto, lo otro. Mezclan los sellos que no tienen nada que ver. Los sellos es otra cosa, es la historia después de Cristo, con ello. Y luego mezcla los 6000 años, que aunque no creen ellos mucho en los 6000 años, pero sí agarran también textos de ellos y lo parten en 4 y dice, ok, los primeros 430 años se cumplieron. Ahora, ¿de dónde saca esos 430 años? Porque también te van a decir, ¿de dónde salieron esos 430 años? Vamos a Ezequiel capítulo 4, versículo 5. Ezequiel capítulo 4, versículo 5, por favor. Fíjense cómo es que ellos sacan del Antiguo Testamento porciones queriéndolas aplicar para este tiempo. Dice, yo te he dado los años de su maldad. Por el número de los días son 390 días. Y llevarás la maldad de la casa de Israel. Más o menos esto sucedió como en el año 970 antes de Cristo, cuando Dios un poquito antes las 12 tribus las divide en la época de Salomón. Divide 10 tribus al norte y 2 al sur. ¿Por qué? Porque era necesario, porque no hicieron la voluntad de Dios, ahí está en la historia, y fueron sometidos por Asiria, por Babilonia y otros más. Ahora el versículo que sigue, por favor, ahí son 390 años, por favor, el que sigue. Y cumplidos estos años dormirás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá. ¿Cuántos? 40 días. ¿Y qué dice ahí? Día por año te lo he dado. Ellos dicen 390 años y 430 años, 40 años, perdón, ¿son cuántos años? 430. De ahí lo sacan. Fuera completamente de contexto. ¿A dónde quiso llevar este hombre? Vamos al último video, ese está cortito, dura menos del minuto. Por favor, el otro video, para que vean cómo trabajan. Nosotros tenemos que enseñar, porque vamos a ver lo que dice Elena de Huay, la sierva del Señor también. En 1500 empiezan los 430 años de Ezequiel 4. Entonces, 1500, súmenle los 430 años, 1500 más 430 años igual 1930. En 1930 fue el final de los 430 años de Ezequiel 4. ¿Qué tenía que venir en 1930? Tenía que venir a pura ley un mensaje último de reprensión para la iglesia. En 1930 llegó un mensaje que se llama la vara. ¿Con qué base? Biblia. Base en la Biblia, Éxodo 4, la vara de Dios, la vara de Cristo, la vara del pastor, Cristo el buen pastor. Entonces en 1930 llega un mensaje que se llama ahora, es un nombre, hermanos, ojo, es nombre de un libro que se llama la vara. No es nombre de un rótulo de una iglesia, es un nombre de un libro, entiéndase bien, nombre de un texto, de un libro que se llama la vara. No es otra iglesia, es un libro que llegó en 1930, un mensaje que hoy lo tenemos en libros, que se llama La Vara. ¿Cómo ven? ¿Me ponen las diapositivas, por favor? Fíjense cómo trabajó para justificar que Víctor Tacho Jute, ojo, ellos nunca van a decir de este hombre, Víctor Tacho Jute. Ellos siempre se van a adjudicar como adventistas del séptimo día y que hay un mensaje para la iglesia para este tiempo. Ellos manejan, fíjense, aquí está, ellos manejan este tipo de mapas, las 7 trompetas. Y ellos la interpretan, las 7 trompetas, que la primera comenzó en la época de Noé. Y así sucesivamente, violando todos los principios de interpretación profética. Pero ojo, cada estudio que a usted le den, van a terminar con Ezequiel 9. Todos los estudios, como dice la Iglesia Católica, todos los caminos llevan a Roma. Todos los estudios de los davidianos y de los de la vara del pastor llevan a Ezequiel 9. Todos. No tengo tiempo de estar, cada doctrina podemos hablar y cómo tiene su error. Todas, sin excepción. Todas podemos hablar, pero ahorita no tengo tiempo.
estoy mostrando. Ellos manejan las 7 trompetas, ahí está la hora undécima, es esta, perdón, los mundos en la profecía, y ellos hablan aquí de la hora undécima, y a los 144,000, los 4 ángeles que retienen. Este estudio está muy interesante, porque ellos empiezan a decir que los 144,000 van a ser escogidos del pueblo adventista, y ellos dicen que cuando Dios empieza a escoger los 144,000, empieza la matanza de Ezequiel 9, que van a matar a todos los adventistas, que son apóstatas, rebeldes, que no hicieron caso al mensaje de la vara del pastor, porque son prácticamente 6 ángeles que traen espada. Y cuando uno le dice que eso se va a cumplir, porque en Manuscritos Inéditos, tomo 1, capítulo 59, dice ahí, dice la NG de Guay, estudien el capítulo 9 de Ezequiel 9, esto se volverá a cumplir literalmente. Dicen, ¿ya ven? Literalmente se va a cumplir. Y ellos dicen, literal, no es ciencia ficción. Y yo les digo, ok, una vez que platiqué hace mucho con una de estas personas, digo, ok, si se va a cumplir literalmente, quiere decir que así como en Ezequiel 9, los sacerdotes y los que estaban oficiando estaban adorando en la iglesia adventista al sol directamente, digo, en aquel tiempo estaban adorando al sol directamente, así los adventistas desde el tiempo tienen que estar adorando directamente al sol. Y él me dice, no, es que ahora cambia, es la ley dominical. ¿Sí se dan cuenta? Cambian lo que ellos quieren, pero no lo que es. Y entonces ellos dicen que una vez que suceda eso, viene un reino que se cumple en Daniel 2, la piedra que tumbó la estatua, donde un reino premilenial, que esa piedra que toca no es Cristo, la estatua, sino que antes de que venga Cristo para llevarnos por 1000 años, se va a hacer un reino. ¿Y dónde creen? En Palestina. ¿Por qué? Porque lo dice Jeremías 30, que no se cumplió, dicen ellos en la historia. Y entonces Jeremías 33 dice que va a repatriarlos y ahí van a estar mientras las plagas y todo lo que se está, mientras la tribulación está dándose aquí y viene todos los reinos y empieza la persecución y todo eso, y allá estamos. Y las plagas se están dando. ¿Se dan cuenta? Y ahí los niños Dios nos va a dar a todos los que murieron, ahí se los van a dar, y ahí van a jugar con el león, y van a pastear con ellos, y entonces esos niños cuando vayan al cielo, van a crecer, porque ya no va a haber nacimiento. O sea, manejan verdad con mentira, poca verdad, mucha mentira, pero la gente se emociona. Y entonces ellos empiezan a decir que hay 2 cierres de gracia. Como ellos no saben predicarle a la gente, son parásitos de la iglesia, ellos lo que hacen es, vamos a estar en Palestina a gusto, la esfera de Dios custodiando aquí este reino, y entonces todo lo demás, lo que dice Isaías, van a venir a nosotros, y nosotros por testimonio les vamos a predicar la verdad. O sea, todo el mundo va a ir allá a Palestina, agárrense porque tenemos que comprar boletos e ir para allá, y tenemos que ir allá, ir todos porque el primer cierre de gracia es para los adventistas y ahora el mundo todavía tiene un tiempo de misericordia, y entonces todos ellos van a ir con los avidianos, con los de la vara del pastor, que son los 144,000, los que están ahí porque son literales. Y entonces, estoy dando un resumen nada más, y entonces ellos van a decir, ahora sí les vamos a enseñar el mensaje. Ellos nunca, hermanos, nunca van a predicarle al mundo. Nunca van a cumplir la misión que Dios le dio a esta iglesia. Ellos siempre van a predicarle a cada uno de los que estamos aquí. Siempre van a estar. Y ojo, aunque usted lo corra, ellos vienen. Porque en su mente está el ADN de Ezequiel 9, que hay que venir a rescatar a los que están en apostasía, en rebeldía, que los pastores prácticamente ya no enseñan la verdad, que esta es una verdad presente y muchas otras enseñanzas. Por esto esos son sus mapas. Ellos tienen un pergamino donde están, ¿quieres de este tema? ¿Quieres de Ezequiel? ¿Quieres de Zacarías? ¿Quieres de todos ellos? Te los tengo. Todos ellos, todos estos temas, ahí están. Las 7 trompetas, sus libros. Pero vamos rápido porque el tiempo ya se me está acabando. Es mucha información, pero espero que entendamos, hermanos. Ellos, ojo, vuelvo a repetir, a ellos si los corren van a volver a venir. Y ojo, van a la salida, van a empezar
a hablar, dame tu teléfono, te voy a enseñar esta verdad, esto y lo otro, pero vamos a ver qué dice la sierva del Señor. Me llegan cartas de que se me suplica que conteste, que contestes. Sé que muchos hombres toman, ¿qué dice? Los testimonios que el Señor ha dado y la aplicación como se pone que debieran ser explicados. ¿Y qué dice? Extrayendo cápsulas ¿de dónde? De aquí, otra de allí, sacándolas ¿de qué? Del contexto adecuado, aplicándola de acuerdo a sus ideas. Hermanos, lo primero que hacen estos grupos te meten miedo. Si tú aceptas todas las enseñanzas, te vas a perder. ¿Verdad? Eso es lo que hacen. Y sus ideas la meten. Así quedan perplejos, ¿quiénes? Las almas, porque dicen, wow, esto y lo otro, que wow, número, qué idéntico, ¿no? Aquel que no sabe dice, 430 años. Ese Víctor Tacho Juted es profeta. ¿Sí? O sea, se emociona la gente. Cuando podría leer a fin de que en todo lo que ha sido dado pudieran ver la verdadera aplicación y no se confundieran. Dice abajo, no os engañéis. Muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Tenemos ahora adelante de nosotros el alfa, ese peligro, pero la omega, ¿cómo dice? Será de una naturaleza grande. Ahora vamos adelante. Parece ser que no alcanzó a verse toda la parte ahí por la letra grande. La palabra de Dios no da licencia a ningún hombre para oponer su juicio ¿a dónde? A la iglesia, ni le permite insistir en sus opiniones contrarias a las de la misma. Si no hubiese, ¿qué dice? Disciplina ni gobierno de la iglesia, esta se reduciría ¿en qué? ¿Qué pasó? En la iglesia davidiana hay dos grupos, los radicales y los conservadores. Los radicales dicen que la matanza de Ezequiel van a ser ellos mismos con armas, nos van a matar. Pero los conservadores dicen que son 6 ángeles de Ezequiel 9. Y los radicales fue lo que sucedió en Waco, Texas en 1993. Por eso muchos davidianos conservadores dicen, eso no fuimos nosotros. Y sí, efectivamente, ellos no fueron, porque ellos traen la idea de que son 6 ángeles que van a venir y son los que van a matar, que traen espada en mano. Más adelante, el que sigue, por favor. Aquí está. Dice aquí, pueden los falsos maestros parecer muy celosos en la obra de Dios, gastan sus recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia, pero como mezclan el error con la verdad, sus mensajes son engañosos y extraviarán las almas por senderos falsos. ¿Y qué dice abajo? Hay que hacerles ¿qué? Frente. Hay que hacerles frente y oponérseles. No porque sean malos, sino porque ellos piensan tener la verdad, pero están en el error. Fíjense lo que dice la sierva. Hay muchos textos. He dedicado casi toda mi vida a esta obra, pero con frecuencia mi carga ha sido agraviada por hombres que se levantan para proclamar un mensaje que Dios no que les había dado. Esta clase de obreros malos han elegido porciones de los testimonios. Ahí está. Nuevamente producen el error, dice, con el fin de que sus falsos testimonios tuvieran influencia. Queda de manifiesto, dice ahí, que su mensaje es un error. Entonces los testimonios puestos en compañía del error comparten la misma ¿qué? O sea, tuercen los escritos de Elena G. de White y agarran párrafos de la Biblia. Los que desacreditan así la obra de Dios, ¿qué dice abajo? Tendrán que responder ante Dios de la obra que están haciendo. Hermanos, el mensaje es ir a predicar. Yo siempre le he dicho a ellos, ve y predícale a la gente. Ve y habla con ellos. ¿Sabes cuánto cuesta un alma traer a los pies de Cristo? Ahora esa alma, imagínate, yo voy a un alma, voy y le predico, y cuando llega a la iglesia, te tienes que hacer vegetariano, te tienes que, la ropa larga, tienes que quitarte esto, tienes lo otro. ¿Qué va a hacer esa persona? El proceso de santificación, poco a poco va. Pero estos, como se enojan cuando una persona es así, por eso vienen a la iglesia. Y hay hermanos que están molestos con los dirigentes y con otra cosa, y esos son los blancos más fáciles para ellos. Por eso dice aquí, van a tener que dar cuenta ante Dios. Los que se ponen a proclamar el mensaje bajo su propia responsabilidad individual, los que a la par aseveran ser enseñados y conducidos por Dios, se dedicarán especialmente a derribar lo que Dios ha estado edificando durante años.
no están haciendo, ¿qué dice? La voluntad de Dios. Sepárense de estos hombres que están de parte del gran engañador. No le creáis. Se están aliando con los enemigos de Dios y la verdad. Se burlarán de la orden del ministerio como de un sistema clericalismo, y de los tales apartados, no tengáis comunión con su mensaje, por mucho que citen testimonios y traten de atrincherarse detrás de ellos. No lo recibáis, porque Dios no les ha encomendado que hagan esta obra. Habrá sueños falsos y visiones espurios que tendrán una parte de la verdad, pero que se alejarán de la fe original. El error estará mezclado con la verdad. Manteneos en el camino ¿de quién? En el Señor. Los hombres surgirán con interpretaciones de escrituras que son para ellos verdad, pero no son verdad. La verdad para este tiempo Dios nos ha dado como base de nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado lo que es verdad. ¿Y qué dice ahí? Por eso les dije que desde que inició la Iglesia Adventista ha surgido. Surgirá uno, otro, con una nueva luz que contradice lo que Dios ha dado bajo la demostración de su Espíritu Santo. Todavía hay unos pocos vivos que pasaron esa experiencia adquirida en el establecimiento de la verdad. Fíjense, uno tras de otro va a venir. Y ojo, ellos sacan primeros escritos donde dice, los diferentes grupos adventistas que hay, cada uno tiene un poco de verdad. Pero Dios ha dado todas sus verdades a su pueblo escogido. Y luego inmediatamente, cuando terminan esa frase, te dicen, ya ves, somos nosotros. Que nadie en esas verdades las tiene más que nosotros. Por eso nosotros estamos enseñando Ezequiel 9, la roca de Daniel 2. Por eso los 144,000, por eso las 10 vírgenes, que todavía me falta, es mucho material, pero ya voy terminando, hermano. Los pilares que están atacando, ahí está. Vamos adelante porque ya voy terminando. Ahora sí que dice aquí lo que dice la sierva del Señor, por eso el tema que estamos dando lo tenemos que hacer. Dice ella, mi mensaje para vosotros es, no consintáis más escuchar la perversión ¿de qué? De la verdad sin protestar. A mí me da coraje, hermanos. A mí me da coraje. Porque ellos pueden ir a predicarle a la gente a ver si los escuchan, pero no lo hacen. Dice, desenmascarar los atrevidos engaños que una vez fueron recibidos. Inducirán a los ministros, a médicos y a los que hacen obra médico-misionera para ignorar la verdad. Cada uno ha de mantenerse ahora en guardia. Dios exhorta a los hombres y mujeres a que se ocupen, dice, que ocupen su lugar bajo la bandera ensangrentada del príncipe Manuel. Se me ha instruido que amoneste a nuestro pueblo, porque muchos están en peligro ¿de qué? De recibir teorías y engaños que socavan las columnas fundamentales de nuestra fe. Hermanos, me ha tocado platicar con los del 2031, los antitrinitarios y todos ellos, muchos grupos más. Pero aquí tenemos un grupo que va a seguir viniendo y ustedes los conocen, están ahí atrás. Cuando ven ustedes que se hincan para orar, son ellos, para todo. Ellos son los que van a empezar a trabajar con ustedes. No podemos prohibirle la entrada porque la iglesia es para todos, ¿verdad? Bueno, cada iglesia tiene sus reglas, pero ellos van a seguir viniendo. Así es que vamos nosotros a tener que hacerles frente para que ellos puedan entender que el mensaje que Dios está dando es completamente diferente al que ellos muestran. Así es que si ahorita se acerca a esos hermanos con alguno de ustedes, lo primero que va a hacer es decir, ese predicador está mal, yo les voy a mostrar el mensaje de la verdad presente, dame tu telefonito, dónde vives, voy a visitarte a tu casa y ahí te voy a enseñar todo el pergamino de todo lo que es y te voy a marear. Lamentablemente sí han sacado miembros de la iglesia, por eso dice el apóstol Pablo, vendrán lobos rapaces, vinieron vestidos como de oveja. Dios, hermanos, nos ha advertido y debemos hacerle frente y preparar. Así es que, hermanos, ustedes ya los conocen, ellos ya tienen mucho tiempo aquí. Si hay otro grupo que esté por aquí, podemos hablar más de ellos, pero lo importante, hermanos, es que nosotros no perdamos la misión. La misión es predicar el evangelio, trabajar en la obra de Dios, vivir las verdades de las 28 creencias
y trabajar para la honra y gloria de nuestro Dios. Quiera Dios, hermanos, que esta predicación pueda ser de gran ayuda para ustedes y que podamos entender los tiempos tan solemnes que están viniendo. Hasta que Cristo venga, va a haber ese tipo de disidencia. Por lo tanto, debemos de estar firmes, preparándonos a cada momento y hacerle frente a toda enseñanza errónea que hay. Que Dios los bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. Gracias a Dios por el mensaje. Los voy a invitar a que juntos cantemos el himno 568. Himno 568. Al oír las notas musicales nos ponemos de pie y cantemos juntos. Profundo, que no
Amén. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, le damos muchas gracias por habernos llamado a su iglesia, por darnos la oportunidad y el privilegio de estudiar su palabra, de saber y entender que desde que usted llamó a levantar esta iglesia, usted es como la niña de sus ojos, pero que el enemigo desde el inicio ha estado atacándola de una manera perversa y tristemente ha hecho caer a hombres elocuentes, hombres de renombre, pastores, dirigentes, líderes que se han torcido con muchas de lo que ellos leen, pero que siempre usted ha defendido a su iglesia. Permita, oh Padre, que sigamos adelante, que estemos atentos a todo el engaño que hoy en día tenemos y que podamos estar listos y preparándonos, siendo capacitados para poder hacer frente a todas esas herejías y perversidades doctrinales que ellos tienen. Gracias, Padre, porque este es un Dios de amor y de misericordia. Acompáñenos a nuestros hogares y permita una vez más que su nombre sea exaltado para honra y gloria de su nombre. Pues lo rogamos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? ¿Cuántas noches más? ¿Cuántos despertar? ¿Cuántas madres hoy no pueden dormir, esperando ver al Hijo volver? ¿Cuándo volverá el Hijo de Dios, el Cordero que inmolado fue? Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Ven, rescátanos que estamos pereciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo